Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Como de costumbre hoy, nuestro programa es fabuloso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tipo de enfermedad que no se habla mucho, pero sí se le teme mucho. Vamos a hablar de la enfermedad conocida por Crohn's Disease, la enfermedad de Crohn. ¿Dónde entra ella? Dentro de las enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Y quién mejor para ello que traer aquí ante nosotros a un gran gastroenterólogo, a un gran amigo, un amigo que conocí por primera vez cuando entré en el giro del hospital en el año 1981, cuando comencé a trabajar en aquel momento Hospital en Victoria, que ya no existe hoy en día. Nos referimos al doctor José Porfirio Ferrer. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias, Angulo. Es de gran alegría volvernos a ver y estar juntos en la televisión tratando de mandar un mensaje de información al público en general, y te agradezco tu invitación. Seguro que sí. Pues bien, yo quisiera que lo primero, que siempre lo hago cada vez que vengo con alguien nuevo, para mí él es muy viejo, pero es muy nuevo aquí. ¿Quién es José Porfirio Ferrer? Bueno, yo no soy la excepción de la regla de los cubanos del exilio. Es típico. Yo nací en Cuba, soy producto del programa famoso de Pedro Pan. Después fui a estudiar medicina a España, donde residí por 6 años. Regresé a Miami, hice mi especialidad de medicina interna y vía digestiva en el Hospital Jackson, aquí en la Universidad de Miami. Y desde el año 1977 estoy en lo que se llama comúnmente la práctica privada, ejerciendo esta profesión. Bueno, ya tenemos una idea. Podría estar hablando yo de José Porfirio Ferrer por un buen rato, pero no, vamos a entrar ya de lleno. Las enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿Qué son esas enfermedades? Bueno, en realidad hay dos, por seguro. Una es la que se llama colitis ulcerativa y la otra es la enfermedad de Crohn. Ya desde un principio quisiera dejar bien aclarado, Jesús, que estas son colitis de verdad. O sea, me explico. Colitis de verdad. Exacto, y te voy a decir por qué. O sea, cuando las amígdalas están inflamadas, se habla de amigdalitis. Hay inflamación del apéndice, se llama apendicitis. Entonces, cuando el colon está inflamado, hay una colitis de verdad. Y lo que vulgarmente se le llama por ahí, entre comillas, colitis, es en realidad un intestino nervioso o un intestino irritable. No es este tipo de colitis. Estas son colitis de verdad, por eso es que hago el énfasis en eso. Entonces, la colitis ulcerativa, que es la enfermedad que primero se describió hace más de 100 años, afecta al colon y hay una inflamación de todo el revestimiento o mucosa del colon. Se pone al rojo vivo, como cuando uno se cae y se pela la rodilla, así se pone el colon por adentro. Y esa enfermedad da diarrea, etcétera, que después hablaremos. Entonces, el primo hermano de la colitis ulcerativa es la enfermedad de Crohn, que lleva el nombre del profesor Crohn en el Monte Sinai de Nueva York, que en 1932, junto con el doctor Oppenheimer, fueron los primeros en describir esta enfermedad. A diferencia de la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, además de afectar al colon, puede afectar al intestino delgado o solamente al intestino delgado. Y por último, ambas enfermedades, en un pequeño porcentaje de las veces, afectan a otros órganos. Ya tenemos una idea general. Correcto. Y ya dijo usted las diferencias entre ambas enfermedades. Vamos a ir entonces a la primera, a la colitis ulcerativa. ¿No? Exactamente. O sea, vamos a ampliar sobre ello. O sea, la colitis ulcerativa, como te dije, afecta solamente al colon. Entendemos por el colon, que es el intestino grueso, y empieza por abajo, en el recto, y sube al colon izquierdo, colon transverso, y hasta el colon derecho, que es donde empieza el colon propiamente dicho, en el área donde está el apéndice. Por regla general, esta enfermedad afecta primero el colon izquierdo y después, en gran mayoría de las veces, va subiendo hasta que afecta todo el colon. Hay algunos pacientes que son un poco más dichosos y la enfermedad nada más que afecta el recto o el colon izquierdo y son más fáciles de manejar. O sea, tienen un cuadro clínico menos fuerte. Pero más de la mitad de las veces afecta todo el colon. Los síntomas principales son aquellos que son diarrea y sobre todo diarrea sanguinolenta, con sangre. Esto conlleva, por lo tanto, a desnutrición, pérdida de sangre, pérdida de proteínas, etcétera, fiebre, y muchas veces el paciente tiene que acabar ingresado para poder controlar la crisis.
y hay enfermedades que desgraciadamente hay veces que ponen en peligro la vida del paciente cuando lo que se llama que el colon se vuelve muy grande, un megacolon, y se puede perforar y es una peritonitis aguda. Bien interesante. ¿Cuáles son las causas? Las causas es muy interesante. En ambas enfermedades hay 3 factores. Uno es el factor genético, con el cual el paciente nació ya predispuesto a padecerla. Otro es los billones y billones de bacterias que tenemos en el tracto digestivo, que de paso, déjame darte un detalle curioso. Nosotros tenemos más bacterias en el tracto digestivo que células en el organismo. Oiga, para allá. Así que te puedes imaginar los billones de bacterias que hay. Potencialmente infectados todo el tiempo. Exacto. ¿Sabes? Somos unas bacterias caminantes. Entonces, ese es el otro factor. Y el otro factor es el sistema inmunológico del paciente. En un momento dado, algo dispara la enfermedad y las 3 cosas se ponen de acuerdo. Entonces, el sistema inmunológico empieza de una manera desorganizada y sin regulación a atacar a las bacterias. El intestino se convierte en el campo de batalla y ahí viene la colitis. ¿Qué desata todo esto? Muy interesante también. Por ejemplo, déjame quitar otro mito que hay sobre estas enfermedades. Estas enfermedades no son exclusivamente de los judíos. Eso es un mito que durante muchos años se arrastró. No, el paciente no es judío, no tiene ascendencia judía, por lo tanto esta colitis no es Crohn's o no es colitis ulcerativa. Eso es un mito, eso no existe. Esta es una enfermedad, las dos, que es igual que en Estados Unidos, igual que la ley, que no discrimina. Lo mismo afecta a judíos, blancos, americanos, blancos hispanos, afroamericanos, hispanos, de donde usted venga. Esto no discrimina. Entonces, aclarado ese punto, déjame darte el siguiente ejemplo. Por ejemplo, como ya te dije al principio del programa, yo vengo de un país de Latinoamérica, estoy casado con una muchacha latinoamericana, en mi familia no hay nadie que padezca de estas enfermedades, vengo a Estados Unidos, tengo hijos aquí. Y uno de mis hijos sufre enfermedad de Crohn's o enfermedad de colitis ulcerativa. ¿Por qué? Si en mi país de origen la incidencia es tan baja y yo no tengo ningún factor genético. Y ahí es donde se cree que es algo que comemos, algo que ingerimos. Otro ejemplo muy clásico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, de la ocupación americana de Japón, ni la enfermedad de Crohn's ni la colitis ulcerativa apenas se conocía. Desde el año 1950 y pico, la incidencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa en Japón ha ido en aumento. ¿Qué es lo único que han cambiado? Porque obviamente la ocupación americana no cambió la genética de los japoneses. Exacto. Fue el sistema de vida, la dieta occidental lo que cambió. Y por eso es que estas enfermedades se ven principalmente en Estados Unidos y en la Europa occidental. ¿En Asia no se ven? Con la excepción China, de por Japón, ejemplo, con la excepción de Japón. Y Japón posiblemente en los próximos años, con la influencia de la dieta occidental en China, se va a empezar a ver. Pero, ¿qué es en esa dieta lo que desencadena la enfermedad? Eso no se ha podido lograr. O sea, nosotros, a pesar de los adelantos, lo que hacemos es infectar a las naciones que están más atrasadas que nosotros. Increíble. Las cosas que se ven en el campo de la ciencia son increíbles, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos hay 1,5 millones de pacientes con enfermedad de Crohn's o colitis ulcerativa. Y en Europa Occidental hay más de 2 millones. O sea, esto es una enfermedad de la civilización occidental y te recalco, lo único que se puede sospechar es que tenga que ver algo que nosotros comemos. Tanto laterío y tanta cosa. Bueno, vamos a ver, si usted no lo ha encontrado, ¿qué voy a encontrarlo yo? Vamos, siempre yo a los médicos, ustedes les pregunto los factores de riesgo y siempre me están hablando de la hipertensión, de la diabetes, de toda esa serie de cosas. ¿Son esos factores de riesgo? No. El único factor de riesgo que te dije es vivir bajo una dieta del modelo occidental del mundo. Vea, Estados Unidos. Una dieta, no hay más. No, exacto, ese es el único factor de riesgo. Hay un pequeño factor de riesgo genético. Ha habido mucha especulación sobre el uso de antibióticos. Acuérdate que te mencioné de las bacterias. Entonces, si el exceso en uso de antibióticos nos cambia la flora, estamos matando a la flora buena y entonces la flora mala se altera. O no es que la flora mala te esté dando la colitis, es que al alterarse la flora, el organismo no reconoce ahora
esos billones de bacterias con las cuales tú naciste y creciste, porque nuevas bacterias se han puesto a vivir allí. Entonces el organismo reacciona contra ellos. Así que el abuso de antibióticos pudiera, en teoría, jugar algún papel. Ahora bien, déjame, que creo que me salté algo. Te expliqué lo que era la colitis ulcerativa. Ajá. El Crohn's disease. No, vamos al Crohn después. Ok. Ya terminó con la colitis ulcerativa. Exacto. Porque el Crohn me interesa mucho. Tengo amistades mías con Crohn disease. Les he pedido que vean este programa. Les he dicho quién es usted y van a estar muy interesados. O sea, quiero separar colitis ulcerativa, inclusive la colitis primera que usted habló. Porque a mí cada rato, porque las personas nerviosas y soy un individuo bien hyper, entonces constantemente si tienes, no, tienes colitis. No, yo no tengo colitis por lo que usted dice. Sí, tú lo que tienes es un colon irritable. O sea, era lo que antes se le llamaba un colon nervioso. Hace más de 50 años el término nervioso se le quitó y se le conoce por enfermedad del colon irritable. Pero está irritado no de inflamado, sino de la manera que se contrae. Eso es en la irritación en que consiste. Y son pacientes, por ejemplo, el individuo que teme ir a la corte y tiene que ir a la corte porque le pusieron una multa de... Los exámenes en la universidad... la novia los días anteriores a la boda, cuando usted está bajo el famoso estrés, el colon se le puede disparar. Exacto. Pero eso es un colon nervioso, un colon irritable. Eso no es colitis. ¿Con qué se quita ese? Bueno, número uno, tratando de evitar el estrés, que lo cual no es fácil en la sociedad en que vivimos. Dos, teniendo cuidado, hay comidas que lo pueden precipitar, o exceso de alcohol, café, fumar, ciertas comidas, y lidiar con eso. La colitis ulcerativa nos faltaba decir cómo se cura. Bueno, la colitis ulcerativa... curarla, nada más que hay una cura, y es sacar todo el colon. Sacar todo el colon. Entonces, a ponerle... No, gracias a Dios, aquello de la bolsita ya pertenece al pasado. Hoy en día hay una enfermedad que es bastante curiosa, y es el cirujano coge 2 o 3 asas de intestino delgado, las abre y las une y forma como un recto. Entonces, ese nuevo recto se coloca inmediatamente por encima del ano. Y entonces el paciente ya no tiene... Y se empata con el intestino delgado. Correcto. Y desaparece todo el grueso y se empata con el delgado, que es larguísimo. Correcto. Y entonces el paciente, sí, puede ser que vaya al baño 3, 4 veces al día, pero de una manera normal. Y lo más importante, la enfermedad se le curó. Y muy importante también, no tiene que tomar medicina el resto de su vida. Muy bueno. Dentro de la desgracia de tenerla. Bueno, esa sí se puede curar. Claro, uno... no deja de ser una cirugía grande. Exacto, y la función del gastroenterólogo es tratar de llevar al paciente con medicamentos y con dietas para evitar la cirugía. Claro, el gastroenterólogo tampoco puede fallar y pensar que lo va a resolver todo siempre y no darse cuenta en el momento que el paciente tiene que ser operado. Exacto. La Crohn disease. Bueno, la Crohn disease, como te dije, es una enfermedad que el 50% de las veces afecta al intestino delgado. O sea, sin querer insultar tu inteligencia. ¿Qué es el intestino delgado? Bueno, el intestino delgado son 15 o 20 pies de intestino que hay inmediatamente después del estómago y antes de llegar al colon o el apéndice. O sea, entre el estómago y el colon hay entre 15 o 20 pies de intestino delgado, que es en realidad donde se lleva la digestión propiamente dicha, donde se digieren y se absorben todo lo que comemos, el 90%. ¿Y por qué la gente le da tan poca importancia al intestino delgado? Siempre se habla de intestino grueso. Porque es un intestino, es un sitio, un órgano donde no ocurren muchas enfermedades. Y entonces no hay demanda de estarlo investigando tanto. El Crohn's es la excepción de la regla. Por ejemplo, el Crohn's afecta el 50% de las veces solamente al intestino delgado. Entonces, el otro 50% de las veces lo divide un 25% que hay intestino delgado e intestino grueso afectado. Y hay un 25% de las veces que solamente el colon está afectado. Y eso hay veces que representa un reto para el gastroenterólogo. ¿Qué padece este paciente? ¿Enfermedad de Crohn's en el colon o colitis ulcerativa? Porque hay un 25% de las veces que el Crohn's nada más que afecta al colon. Ahora, el Crohn desgraciadamente es mucho más agresivo que la colitis ulcerativa. Y para ya quitarte esa pregunta, no se cura. Habíamos dejado bien aclarado que la colitis ulcerativa se cura con cirugía. El Crohn's no tiene cura con cirugía, al contrario. Uno tiene que tratar de evitar la cirugía. Y desgraciadamente, a lo largo de la vida, el 80% de los pacientes con enfermedad de Crohn han recibido 1, 2 o 3 operaciones, porque no queda más remedio. Pero usted trata de evitar eso. ¿Por qué?
porque está mutilando al paciente cada vez más, porque tiene que resecarle 2 pies de intestino, 3 pies de intestino. Y entonces, del intestino delgado, exacto, donde se realiza toda esta función de digestiva. Exacto. Es tan importante. Claro, entonces, claro, de los 15 o 20 pies que te hemos hablado, cuando ya tú vas que nada más que tienes 8 o 10 pies, tus funciones digestivas, de absorción, de nutrición, merman y entonces el paciente se mete en problemas. Por eso tratamos de evitar operaciones. Hay veces que hay que operarlo porque se forman abscesos que no se pueden curar o hay estrecheces, etcétera. Aún hoy en día hay una técnica nueva que cuando hay una estrechez se puede abrir para, te repito, tratar de evitar la menos resección posible del intestino delgado en la enfermedad de Crohn. Pero doctor, llega como en la colitis ulcerativa, que usted dice que hay que llegar un momento en que hay que quitar el intestino grueso completo. ¿Aquí también llega el momento en que hay que quitar el intestino delgado completo? No, porque afecta por tramos. Entonces siempre puedes salvarte que nada más que tienes que resecar 1 pie o 2 pies. Pero el problema del Crohn's es que el Crohn's, acuérdate que te dije, la colitis ulcerativa solamente afecta la mucosa, el revestimiento del colon. El Crohn's no. El Crohn's atraviesa toda la pared del intestino delgado o del colon. Entonces se empiezan a formar abscesos por afuera. Y eso es lo que la hace más agresiva, más peligrosa, más predispuesta a infección y hay veces que tienes que operar por eso. A medida que va atravesando un asa de intestino delgado, se pone en contacto con el asa que está al lado. Entonces hay una comunicación anormal entre 2 puntos del intestino delgado, lo que comúnmente en medicina se le llama fístula. Es una enfermedad que crea muchas fístulas. Hay veces que esas fístulas desgraciadamente salen hacia la piel. Entonces el paciente empieza a segregar sustancias del intestino delgado al lado del ombligo, al lado del apéndice. O sea, una enfermedad fistulosa. Es bien pesada, bien desagradable. Muy desagradable y ambas tienen un problema y el Crohn's todavía más. Una tercera parte de los pacientes son niños o adolescentes. Entonces, tú estás lidiando con niños de 10 años, 15 años o adolescentes en college que de buenas a primeras no pueden ir a clase 1 semana o 2 semanas porque tuvieron una recaída. O se tuvieron que quedar en la casa o acabaron en el hospital. Yo conozco personas que hasta 20 recaídas en el año, una cosa tremenda. Sí, ambas enfermedades y sobre todo el Crohn son enfermedades crónicas, recurrentes, que entorpecen con tu vida cotidiana. Ya bien sea un niño, un adolescente de college o un profesional o un trabajador común y corriente. Son enfermedades que te afectan mucho tu vida como trabajador, como profesional, como esposa, como hijo, como padre. Son enfermedades muy malas de sobrellevar. ¿Se sabe algo de las causas del Crohn? No, por el estilo, se sabe un poquito más que la colitis ulcerativa. Por ejemplo, un pequeño porcentaje de pacientes con Crohn tienen un déficit genético en el cual el sistema inmunológico no se frena. Y se sabe qué gen es, que se conoce por la sigla en inglés NOD2. Pero eso es solamente un porcentaje de los pacientes. Y entonces el sistema inmunológico no se está frenando y empieza a reaccionar contra las bacterias que hay en el intestino delgado. Por eso es que la enfermedad de Crohn hay veces que se mejora un poco dando antibióticos. Porque al tú dar antibióticos y bajar la carga de bacterias en el intestino, la reacción es contra menos bacterias. Pero obviamente tú no puedes mantener a un paciente dándole antibióticos toda la vida. Tiene otros resultados, exacto. otras Entonces, consecuencias. esto nada más que para ganar tiempo. Pero es una enfermedad que reacciona contra las bacterias que están en el intestino. ¿Factores de riesgo? Factores de riesgo, además de vivir en el hemisferio occidental y consumir el tipo de dieta nosotros, está a factores genéticos, muy poco, 8, 10%. O sea, no se hereda. No tiene una predisposición tan grande. Y en realidad no se sabe por qué más. Volvemos al lío del que sí, porque consumo de antibióticos, pero nada de eso se ha probado. Nada de eso y desde el punto de vista de medicina, ya tú estás diciendo que nada, el exceso de antibióticos en un momento determinado también puede ser peligroso. No tiene cura, pero se controla. Se controla y esto... Yo veo personas con ella por años y no cambia inclusive ni su carácter. O sea, no. Gracias a Dios ha habido muchos avances en el tratamiento en los últimos años. Por ejemplo, cuando yo empecé a practicar
todas estas enfermedades, nada más que teníamos dos tipos de medicinas que dar. Uno son unos antiinflamatorios que se llamaba, todavía se usa sulfidina, que es un pariente de la sulfa y de la aspirina, que en realidad se descubrió y se empezó a usar en Suecia en 1950 para tratar inflamaciones de artritis. Pero se vio que los pacientes que tenían colitis ulcerativa y tenían artritis, se les mejoraba la colitis también. Entonces dijeron, oh, esta medicina puede ayudar a la colitis. Y efectivamente, se emplea todavía muy poco para el tratamiento de la colitis ulcerativa. Es un antiinflamatorio específico del colon. Y dos, la única otra medicina que había en aquel entonces es la famosa cortisona, que como tú sabes es un arma de doble filo. Todavía lo usamos, pero tratamos de evitarla. ¿Por qué? Porque la cortisona al cabo de los meses del año es, como se dice vulgarmente, el remedio es peor que la enfermedad. Ahora, en los últimos 20 años se ha avanzado bastante y tenemos enfermedades, mejor dicho, medicamentos más fuertes que frenan el sistema inmunológico de una manera bien específica para el problema que está ocurriendo en el colon. O sea, hay una citoquina, que es una sustancia química agresiva, que es muy prominente en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, que tiene la sigla en inglés de TNF, que quiere decir factor de tumor necrótico. Se han creado anticuerpos contra el TNF. Entonces eso se puede aplicar en forma de un suero cada 8 semanas o se puede aplicar por el estilo de la inyección de insulina debajo de la piel cada 2 semanas. Entonces, estas medicinas frenan ese aspecto específico del sistema inmunológico que es el que está atacando el colon o el intestino delgado. Y eso han sido grandes avances en el tratamiento del Crohn y la colitis ulcerativa, hasta el punto que hoy en día la enfermedad de Crohn, desde un principio, se trata de usar estos medicamentos más potentes, porque en el Crohn, como te estaba diciendo hace un rato, afecta el intestino delgado por tramos, y como el Crohn atraviesa todo el espesor del intestino, tú quieres frenarla, pero para frenarla tienes que usar medicamentos potentes. Entonces, en cuanto tú las diagnosticas en un principio, tienes que usar esos medicamentos potentes para evitar que una enfermedad que estaba localizada en un pie, de aquí a 1, 2 o 3 años esté en 5 pies, o una enfermedad que estaba localizada en la mucosa no atraviese y forme un absceso. Se trata agresivamente. Sobre todo el Crohn, desde un principio. O sea, en la dieta en la persona que tiene Crohn, igual que la colitis. En realidad no hay mucha dieta. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa y tienen intolerancia a la lactosa, a la leche, pues evitar la leche que tenga lactosas. Aquellos que tengan alguna estrechez en el intestino delgado, pues clásicamente se les dice que no coman pepitas de porn, ¿no?, en el cine porque se le puede trabar. Pero en realidad una dieta sana, normal, alta en proteínas, es lo que se les recomienda. Porque yo tengo una amiga mía que inclusive en jugos lo que toma es jugo de manzana, porque la Coca-Cola y refresco y todo eso parece que no le viene. Bueno, pero la gente las cosas son exageradas, ¿no? La gente a veces lleva las cosas más allá ante el temor de que le crean. Bueno, pero por eso te digo, una dieta sana no incluye la Coca-Cola. O sea, te estoy hablando de una dieta sana. No quiero que se me vaya esto, que es lo más importante. Existe una fundación, que es la Colitis Foundation of America, que usted está muy envuelto en ella. Háblenos un poquito porque nos quedan 4 minutos. O sea, el CCFA es la Fundación Americana para la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerativa. Se fundó hace más de 20 años y es una gran sociedad. Y yo estoy honrado en representarla y en abogar porque nos ayuden. Básicamente es una enfermedad de entrada, el 80% del dinero que recauda lo dedica a investigación. Y esto es porque la inmensa mayoría de todos los que trabajamos en ella somos voluntarios. Solamente hay un 20% de gasto. Y esta sociedad ha sido una de las principales en dar dinero para que se desarrollaran los medicamentos nuevos que casualmente yo te estaba hablando. O sea, el 80% del dinero va a centros de investigación. ¿Cuáles son las actividades que hace esa? Bueno, vamos a tener una el próximo 21 de abril en el Tropical Park de Miami. 21 de abril, ¿qué día cae eso? Es un sábado. Sábado 21 de abril. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Vamos a estar allí médicos, pacientes, familiares, y quisiéramos que todos los amigos y familiares que tengan esta enfermedad nos apoyen con su presencia, solamente con su presencia. Nada más que
con las marchas es que se puede dar un mensaje. La información, supongo, está saliendo La ya en información pantalla. que está en pantalla, el número del teléfono es de la señorita Ortiz, que le va a dar en español toda la información, y también aparece la dirección electrónica del website de esta sociedad para que vayan al portal, la vean, reconozcan la gran labor que esta sociedad hace. Les repito, el 80% del dinero que se recauda va a investigaciones. Aquí no hay mal gasto de nada y es por la inmensa mayoría de la gente que trabajamos en esto, lo hacemos de una manera voluntaria. Esto es una gran sociedad, ayuda a los niños y de la misma manera, y sin quererle quitar dinero a ellos, de la misma manera que hay muchos negocios hispanos en esta ciudad y negocios que tienen a hispanos como clientes, quisiéramos que esos negocios de farmacia, supermercado, laboratorio, etcétera, que ayudan a una gran causa y de la cual yo soy voluntario también, que es la Liga contra el Cáncer, nos den una mano en esto y nos Yo ayuden. espero que sí, señores, porque se habla mucho del cáncer, pero aquí tenemos un problema grandísimo y conozco mucha gente con el Crohn's disease. Ha sido una gran labor la que ha hecho aquí el doctor Ferrer esta tarde, dándonos a conocer de algo que se conoce poco y que sin embargo hay muchos con esa enfermedad. Yo creo que, señores, ha sido fantástica, hemos aprendido muchísimo y pongámonos, como dice él, en ayuda de esas personas. Vayamos ese día al Tropical Park. Sin más, dándole las más expresivas gracias al doctor Ferrer, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero.